sincero a nuestros invitados del día de hoy, los expositores que van a acompañarnos, por su amable disponibilidad a nuestras solicitaciones, que realmente creo van a ser un aporte sustantivo a nuestra formación docente. En segundo lugar, quisiera invitarnos a todos a una reflexión previa a las reflexiones ciertamente mucho más importantes que van a seguir a esto. Nosotros estamos hoy frente a una posibilidad, y es la de aprender. Esta es una posibilidad mayor. Pero también estamos frente a otra posibilidad, que será hoy con el equipo que nos acompaña y que se ha dado también en otras instancias, como por ejemplo con la presencia de las cátedras de gramática del Comahue, de la Universidad de Rosario y de la Universidad de Buenos Aires, y seguramente se dará en otras oportunidades. Y esta segunda posibilidad es la de pensar la alfabetización como constitución de un campo intelectual, es decir, como un ámbito relacional en el que coinciden productores y productos de la cultura en un área específica. Y en este caso es muy importante que encontremos cada uno de nosotros nuestro lugar en ese ámbito, que es necesariamente un universo complejo y articulado, nuestra propia voz, nuestros propios aportes, y que podamos contribuir a un enriquecimiento. Ciertamente a este universo de la alfabetización como campo intelectual, como a todo campo intelectual, pertenecen tradiciones, autores, investigaciones, aportes, costumbres, foros permanentes, nuevos nichos de investigación, autores faros, esos que siempre se citan y a los que siempre se recurre, pero también y sustancialmente a estos campos intelectuales pertenecen nuevas formas o formas simplemente de pensar nuevos y viejos problemas y de hablar sobre ellos. Por cierto que en las nuevas formas de pensar la alfabetización hoy día son sustantivos los aportes que vienen del campo de la psicolingüística. Ahora bien, estos aportes, estas nuevas formas de pensar y esta constitución de un campo intelectual no vienen desprovistos de unas ciertas tensiones. Algunas de esas tensiones se han debido y se deben a la existencia de distintos programas. Los programas de los científicos, los programas de los didactas y los programas de los docentes. Cada uno de ellos es celoso de su ámbito. Los docentes son aquellos que realmente resuelven problemas de la práctica. Un aula con 30 niños o 40 niños es un aula con 30 instancias que desafían a todos los demás. Los científicos, por su parte, resguardan el poder explicativo de sus teorías, la provisionalidad de sus avances, son cautos a la hora de pensar lo que a veces ha sido una demanda sobre la cual tenemos que tener cuidado, que es la demanda hacia la aplicabilidad inmediata de las teorías y de los aportes científicos. Y en este punto, es donde aparece la figura del formador de formadores y del didacta, que también tiene su lugar y debe ocuparlo con sensatez, con profundidad, puesto que su lugar tiene que ver con poder articular ejes de pertinencia entre los aportes del científico, los aportes de las ciencias de referencia en el campo de la educación
y los aportes de las políticas de Estado. Entonces estamos convocados a hacer de la alfabetización algo más que una invitación a resolver la coyuntura, en este caso la coyuntura de haber incorporado a partir de la nueva ley de educación una unidad educativa llamada alfabetización en los programas de la formación docente. Esto es la coyuntura. Lo otro es más importante. Lo otro tiene que ver con constituirnos en un campo intelectual, saber establecer ejes de pertinencia y entablar un diálogo fructífero entre estos colectivos y actores que estamos convocando. Entonces, esto nos va a permitir superar, para los institutos de formación docente, alguna acusación, en ciertos casos injusta, de solaparnos con las propuestas de la escuela media y con las actitudes de la escuela media. En la medida en que podamos conformar campos intelectuales cada vez más exigentes con nosotros mismos, cada vez pidiendo más a nuestros propios aportes, podremos favorecernos y favorecer a quienes son nuestros destinatarios, nuestros alumnos futuros docentes y a través de ellos nuestros alumnos de las escuelas primarias. Entonces, este primer paso que hoy verificamos en términos de poder dialogar con el eje de pertinencia que nos va a proponer la aportación de la psicolingüística. Voy a presentar a nuestro primer expositor. Alejandro Reiter es doctor por la Universidad de Buenos Aires, su especialidad es lingüística. Se dedica a la enseñanza de la psicolingüística y la sociolingüística. Dirige grupos de investigación desde 1995. Ha dictado numerosos cursos de grado y posgrado en el país y en el extranjero. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas y es autor o coautor de 8 libros en la materia. Primero quiero dar las gracias porque nos hayan invitado a poder volcar por lo menos un poco una parte de lo que venimos trabajando desde hace un tiempo ante ustedes, que son los responsables en todo caso de subir al aula lo que uno puede llegar a discutir o a comprender acerca de lo que son los procesos mentales. Pero bueno, de casualidad, ayer agarré un libro de Bernstein, digo de casualidad porque no lo tenía pensado, y dice una cosa: las teorías están ahí no para hacer, las teorías están ahí no para usarlas como representativas del discurso legítimo, que hay que decir en orden de ser considerado una persona importante, sino para interrogarlas. O sea, lo que les quiero decir es que, bueno, ya lo dijo Sara, acá no hay ninguna receta, simplemente hay una teoría, o varias teorías, que son las que vamos a tratar de presentarles a ustedes. Interrogar y discutir esas teorías es lo que, bueno, hemos pensado modestamente que puede servir, o a lo mejor no servir para la tarea docente, pero creemos que son temas interesantes y que, bueno, vale la pena conocer. En particular nosotros, por supuesto, estamos absolutamente enamorados de lo que hacemos, por lo tanto vamos a tratar de convencerlos de que lo único que se puede hacer en la vida es estudiar psicolingüística. Todo lo demás es perder el tiempo. Bueno, no hace falta decir que la tarea de aprender a leer y escribir es una tarea muy compleja. Intervienen muchos factores sociales, factores afectivos, mandatos paternos y maternos, cambios de ámbitos de acción, de conductas, etcétera, etcétera. La tarea de enseñar a leer y escribir, ustedes ya lo saben, no es sencilla
y los docentes tienen que atender muchos problemas al mismo tiempo. Por suerte es posible. La psicolingüística no enseña a enseñar ni enseña a aprender. Confiamos en que puede servir para comprender mejor un aspecto mental de los procesos que están involucrados en la tarea del aprendizaje de la lectura y de la escritura. Para nosotros la psicolingüística está dentro de lo que se llaman las ciencias cognitivas, o sea, es una ciencia cognitiva. Esto significa que se ocupa de los procesos mentales que están comprometidos en la adquisición, la comprensión y producción del lenguaje. Lo que decimos es que cuando una persona emite un conjunto de formas lingüísticas, o sea, que habla, lo puede hacer porque ya tiene en la mente esas formas, esas estructuras, etcétera, etcétera. O sea, no necesitó de ningún estímulo exterior para hablar. Uno habla por los contenidos mentales, no porque lo estimulen de afuera. No fue necesaria ninguna influencia del medio. Las formas lingüísticas, palabras, estructuras, sonidos, son causadas por estados mentales. Cuando una persona comprende las formas lingüísticas es porque llevó a cabo un proceso automático que de algún modo cambió en algo los contenidos mentales previos. O sea, si una persona comprende algo nuevo que le dicen, algo que estaba en su mente cambió. Estos mecanismos funcionan al margen de la voluntad de las personas, o sea, no es que yo quiera entender o no quiera entender. Son específicos del dominio del lenguaje, no son usados para procesar otro tipo de estímulos ni otra calidad de datos, como puede ser sumar, distinguir colores, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren aprender a hacer pollo relleno, no lean poesía porque no les va a servir. Todos los conocimientos que uno puede haber adquirido en un campo no se transmiten necesariamente a otros. Entendemos la mente humana como una propiedad emergente del cerebro. Hasta donde sabemos, nuestros cerebros son cualitativamente diferentes de los cerebros de otras especies animales. La mente funciona del modo en que funciona porque tiene determinadas propiedades y no otras. Y tiene esas propiedades porque nuestros cerebros están construidos de una manera y no de otra. No fueron los estímulos del medio los que determinaron que los osos siguieran viviendo en cavernas y los seres humanos viviéramos en departamentos. Lo que hizo que los seres humanos construyéramos viviendas fueron las capacidades de nuestros cerebros, o sea, las capacidades innatas genéticamente heredadas de nuestros cerebros que conformaron mentes que pudieron hacer que imagináramos algo que no había en el mundo, ¿sí? Entonces, efectivamente, los osos y los humanos hemos compartido el mismo hábitat, el mismo ambiente, los mismos desafíos, los mismos fríos, el mismo hambre, etcétera, etcétera, pero los osos ni siquiera pudieron controlar el fuego. Los seres humanos sí y pudimos construir viviendas. El ámbito fue el mismo, la diferencia es mental, por la forma en que está construido nuestro cerebro. Es decir, gracias a nuestros enormes cerebros y sus mecanismos especializados. En este sentido es que decimos que la construcción de viviendas también fue y es causada por nuestras mentes, o sea, no por el frío. Así como el lenguaje también es causado por nuestra mente. Entonces, las ciencias cognitivas lo que estudian son las formas y procesos del pensamiento, la actividad mental. Por supuesto, no son nuestras mentes las que construyen casas, ni son nuestras mentes las que hablan. Los que construimos casas o hablamos somos nosotros, las personas, porque somos nosotros los que sufrimos el frío, somos nosotros los que podemos tener alguna intención comunicativa. Pero son las mentes lo que lo hicieron posible. Entonces, desde el punto de vista de las ciencias cognitivas, lo importante es qué sucede en la mente cuando nosotros hacemos algo.
Bueno, la mente es una prodigiosa procesora de información. Justamente es en este punto, en el tema del procesamiento de la información, donde las ciencias cognitivas hacen una ruptura epistemológica con el conductismo. Corriente de la psicología, e incluso de la digamos, con intervención en psicolingüística, que sostiene, para decirlo rápidamente, porque no voy a defender una escuela que no, que no me cae simpática, que el resultado de nuestra conducta es el resultado de los estímulos recibidos. Es decir, que las conductas humanas son respuestas ante los estímulos, hasta el punto que si los estímulos se repiten o son permanentes, se puede producir una cosa llamada el aprendizaje, o sea, las conductas se convierten en habituales. No prestan atención al procesamiento interno, o sea, la mente es entendida como una caja negra, sostienen que no puede ser estudiada, y lo que puede ser estudiado son los estímulos y las respuestas de los seres biológicos. Para las ciencias cognitivas, por el contrario, el énfasis está puesto en el funcionamiento mental. Lo importante es ver cómo se procesa la información. Y esto tiene que ver no con los estímulos, sino también con la forma en que nuestras mentes están construidas. Nosotros podemos estimular a nuestro gato leyéndole Cortázar, pero nunca va a entender Cortázar. Porque Cortázar no puede ser un estímulo para el gato. Es decir, que algunas cosas pueden ser estímulo y algunas cosas pueden no ser estímulo. Los seres humanos distinguimos los sonidos humanos de los sonidos que no son humanos tan pronto como a las pocas horas de nuestro nacimiento. Los seres humanos entendemos cuáles son los sonidos de nuestra lengua materna y cuáles no son sonidos de nuestra lengua materna tan pronto como a los 3 días de haber nacido. Por eso es que hablamos de adquisición del lenguaje y no de aprendizaje, que no es lo mismo que la lectoescritura, que sí se aprende. Es decir, mientras tanto que hay cosas que, aunque nuestro jefe o nuestra jefa nos haya maltratado 20.000 veces, no tenemos capacidades telepáticas para adivinar qué es lo que pasa en ese momento por su cabeza. O sea, ciencias cognitivas implican que hay información innata, genéticamente dada por la forma en que nosotros somos construidos, y otra que jamás podremos hacer por más que nos entrenemos con los estímulos, como aprender a volar. O sea, si sube el nivel del agua en serio, estamos fritos, porque nuestra capacidad genética, por más estímulos que tengamos, volar no nos va a permitir. Las arañas ven el mundo en 2 dimensiones, o sea, llegan a la pared y empiezan a subir, y las taradas no se dan cuenta que están subiendo. Claro, pero nosotros en física o en matemáticas hemos aprendido que existen muchas dimensiones, pero en realidad entendemos 3, por más que los profesores de matemáticas nos expliquen que hay varias. Debe tener razón, y los teoremas los aprobamos porque estamos todos acá, o sea, todos lo hicimos. Supongamos que vemos un árbol, vemos un pájaro, comemos un plato de ravioles, tenemos un novio, una novia, etcétera, etcétera. Decimos que guardamos esos objetos en la memoria. Pero en realidad no guardamos los objetos en la memoria, sino que lo que guardamos son representaciones de esos objetos. O sea, hay una operación mental, y lo que se guarda es lo que llamamos de alguna forma representación. Algunos lo llaman imagen, tiene otros nombres, pero lo importante es que tiene una forma abstracta. O sea, nosotros no guardamos una imagen de cada árbol, de cada árbol, de cada plato de ravioles, etcétera, etcétera, que hayamos visto o hayamos olido, hayamos gustado, etcétera, etcétera, sino que lo que guardamos es una representación, quizás representaciones prototípicas de lo que es un árbol, de lo que es una linda persona, de lo que es un lindo plato de ravioles. Es decir, que lo que estamos diciendo, si decimos que Y representa a X, o sea, si decimos que algo que está en nuestra mente representa un árbol, quiere decir que tienen formas diferentes, ¿sí? Nosotros no tenemos
tenemos alguna forma abstracta, porque en nuestras neuronas no hay fotografías, digamos, ¿sí? Es decir, nuestra mente transforma, cambia la forma de los objetos del mundo para poder representarlos y operar con ellos, porque en su forma, es decir, no se almacenan en su forma original. Podemos tomar un ejemplo de los sonidos lingüísticos para poder expresarlo. O sea, una niña, una beba, un bebé escucha sonidos, ¿sí? ¿Qué forma tiene un sonido? Bueno, acordémonos de física, eso es una longitud de onda. La longitud de onda golpea el tímpano hace que se muevan, ¿se acuerdan esos huesecitos? Yunque, martillo y estribo. Después llega de nuestra forma a nuestro cerebro, nuestra mente, la forma mamá, y después decimos mamá. Para decir mamá, ¿qué hacemos? Una serie de movimientos musculares y salidas de aire. O sea, la forma cambió en todo el circuito. Digamos, no entra una longitud de onda por el tímpano, ¿sí? La onda golpea el tímpano. Y lo que yo hago, no son ondas, son movimientos musculares. O sea, la forma se cambió en todo el proceso. Lo interesante es que cambia la forma, pero no el contenido, ¿sí? Semánticamente es mamá y la salida es mamá, pero la forma en el medio pasó cualquier cosa. Bueno, de lo que pasa en ese medio es de lo que se ocupa la psicología cognitiva. En un momento va a tener forma de movimientos de huesos, en otra forma va a tener forma de hormonas de neuronas, va a tener forma de proteínas neurotransmisoras o algo así, pero no tiene la forma de longitud de onda y mucho menos la forma de una mamá. En este sentido es que se afirma desde las ciencias cognitivas, desde la psicología cognitiva, la psicolingüística cognitiva, que la mente trabaja de modo computacional, es decir, transforma representaciones. Una computadora procesa de acuerdo con la forma que está construida, o sea, cuál es el hardware, y con el conjunto de programas que procesa, o sea, el software. Y si ustedes están en la plataforma Word de Windows y le escriben a la computadora, dejate de escribir estupideces, la computadora va a reflejar en el teclado, dejate de escribir estupideces, basta de copiarme, y otra va a decir, basta de copiarme. O sea, no tiene forma de hacer otra cosa porque esta interfaz está preparada para hacer precisamente eso, ¿sí? Es decir, pero no es que la computadora sepa lo que es una M, ¿sí? O sea, esto es una tecla. Esta tecla establece, determinada forma de corriente eléctrica y esto se va transmitiendo así hasta que aparece un dibujito en la pantalla, ¿sí? En este sentido es que decimos transformación de representaciones y en este sentido decimos que el funcionamiento de la mente es computacional. La información que tiene y procesa nuestra mente es información acerca del mundo. El conocimiento nos sirve para movernos dentro del mundo y consiste en representaciones mentales. Las representaciones mentales son un conjunto de conceptos y reglas que permiten hacer diferentes operaciones. Las personas experimentamos procesos mentales que actúan sobre las representaciones ya existentes para realizar pensamientos y acciones nuevas y posteriores. Muchos conceptos son innatos. La mayoría, esto ya lo discutió Kant con el tema del tiempo, ¿no? O sea, no hace falta, en todo caso lo discutimos después. La mayoría seguramente no lo son conceptos adquiridos, pero todos, conceptos innatos o conceptos adquiridos, van a tener una forma muy abstracta. Es decir, no conocemos bien todavía cuál es la forma que tienen y qué es poseer conocimientos en forma de conceptos y conocimientos en formas de reglas. Lo que sabemos es que transformamos representaciones. Esto es para decir simplemente que la psicología es una ciencia experimental. La psicolingüística es una ciencia experimental. La psicolingüística cognitiva es una ciencia experimental. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo digo que vos tenés trastornos de conducta, seguramente tenés complejo de Edipo, bueno,
Yo no hice ningún experimento todavía, ¿sí? Entonces, esto no parecería una actitud psicolingüística. Si la psicolingüística va a decir que son reglas y conceptos, es porque hasta el nivel que lleva la experimentación son reglas y conceptos. Si hubiera alguna discusión o alguna duda en torno a cuál es el valor del estímulo, cuál es el valor de la información innata, la única forma de resolverlo es mediante experimentación. O sea, en este sentido, la psicolingüística y las ciencias cognitivas son experimentales. El problema, claro, que experimentar con seres humanos no es tan fácil. O sea, avances en ciencias cognitivas se han hecho en experimentos con animales. ¿Por qué es imprescindible? Bueno, porque muchas representaciones son inaccesibles a la introspección, ¿sí? Esto es algo que, por ejemplo, los docentes sabemos cuando enseñamos gramática y si tenemos memoria cuando aprendimos gramática. O sea, cuando empezamos a aprender gramática ya sabíamos hablar, ¿sí? No nos equivocábamos, no decíamos nene el lindo. Sabíamos lo que era una frase nominal, sabíamos lo que eran los modificadores y que el artículo va antes, etcétera, etcétera. Pero nos lo tiene, cuando nos preguntan, explíquenos la estructura de la frase nominal, bueno, ¿sí? O sea, no todas las representaciones son accesibles a la introspección. Y dos, a veces las conductas humanas parecen desde algún punto de vista de nuestra observación como contradictorias, no seguir un patrón lógico. El método predominante, al menos desde Chomsky en 1957 en adelante, consiste en la postulación de modelos, ¿sí? A partir de los datos disponibles y del marco teórico que se ha adoptado, se construye un modelo de cómo debería ser el funcionamiento. A partir de este modelo es que se diseñan experimentos para comprobar o falsear el modelo. Pero no podemos estar buscando simplemente lo que aparece, o sea, observando, ¿sí? Porque si observamos solamente va a aparecer aquellas cosas que están en superficie y no las representaciones que, como dijimos, están almacenadas en la mente. Entonces, nos encontramos dentro de lo que llamamos la teoría computacional representacional de la mente. Y los modelos a construir tienen que simular de alguna forma qué es lo que pasa en la mente cuando, por ejemplo, resolvemos problemas, lo que comúnmente se define como inteligencia, B, que es el aprendizaje, C, los modelos tienen que guardar coherencia con lo que, bueno, ya sabemos de psicología, neurología, conductas humanas, etcétera, etcétera, y esto lo vamos a ir retomando un poco después en esta misma charla y en otras. Ya hemos discutido mucho acerca del lenguaje, entramos en la psicolingüística y entonces lo vamos a afirmar, después se puede preguntar, protestar, insultar y hacer todo lo posible. Nosotros no nos vamos a ofender en ningún caso. Pero hay, para ser bien provocadores, en voz bien alta y para ser bien provocadores y como una manifestación política, manifestación de principios, etcétera, etcétera. No alejes el micrófono, sobre todo en este momento. No alejo el micrófono en este momento, asumiendo la responsabilidad. Digo, perdigo, juro y qué sé yo ante escribano público, que la mayor parte de las reglas y conceptos necesarias para la formación y comprensión de las oraciones están incluidas en el mapa genético de la especie. O sea, el lenguaje está genéticamente determinado, ustedes no aprendieron a hablar, ustedes hablaron porque genéticamente no tenían ninguna otra solución. Hablar no es una solución inteligente, uno puede hablar con oraciones perfectamente gramaticales y decir las estupideces más grandes de la Tierra. La sintaxis es independiente de la semántica.
Y esto es porque la especie es así y punto y aparte. Esto significa, desde el punto de vista psicolingüístico, y esto es lo que significa la experimentación, por ejemplo, que la especificidad genética de la especie, o sea, del lenguaje, es porque incluye un órgano del lenguaje en el que se inscriben mecanismos que realizan tareas automáticas especiales. O sea, dentro del cerebro hay zonas, sectores, mecanismos, eso es lo que estamos investigando, ¿sí?, que se ocupan específicamente del lenguaje y no de otra cosa, y que están ahí para ocuparse del lenguaje. La comprensión y formulación de oraciones no supone ningún problema para las niñas pequeñas ni para los niños pequeños, por lo que no hablamos de aprendizaje. Como dije, no está en juego la inteligencia ni son necesarias pruebas de ensayo y error. Los chicos aprenden a hablar, pero ninguno dice lindo nene él. Cuando aparece la frase nominal, aparece la frase nominal. La adquisición del lenguaje se requiere en medio natural, no requiere de entrenamiento ni de personal especializado. O sea, cualquier padre, madre puede hacerlo, tía, abuela, suegra, etcétera, etcétera. Los estímulos del medio natural son suficientes. La incorporación del léxico, que es lo más idiosincrásico de cada dialecto particular, no es problemática, como tampoco lo es la fijación de los parámetros específicos de cada uno de los dialectos particulares. La adquisición del lenguaje termina en algún momento, más allá de, por supuesto, la incorporación de vocabulario. Esto significa que los mecanismos innatos maduran, se encapsulan y ya no incorporan más información. Cosa que la persona sabe que si la abuelita habla italiano y el abuelito habla español, el chico va a ser bilingüe y si quiere aprender italiano a los 40 años, bueno, le va a costar un poco más de esfuerzo. El funcionamiento del lenguaje es como es porque los mecanismos mentales que intervienen para conformar el órgano del lenguaje están construidos de la forma en que están construidos. Son productos de un proceso de cambio genético que se conoce con el nombre de evolución. El año darwiniano lo podemos explicar. Por ser producto de un cambio genético, el lenguaje humano no tiene finalidad alguna. Los cambios genéticos se producen, lo que conocemos por mutaciones, y ese cambio será exitoso si permite una adaptación mejor al medio de la especie, mientras que es no exitoso si no lo permite. El medio también cambia, de modo que puede cambiar el sentido de la selección. El fin de la era glaciar no favoreció la supervivencia de los neandertales, a quienes suplantamos en el mundo, pero tampoco de los mamuts. Es por eso que el lenguaje no responde a un diseño inteligente, por eso es que parece contradictorio. Es redundante, ambiguo, no económico y la sintaxis no responde a la lógica. Tal vez, como dice Chomsky, sea más el subproducto de una mutación, dice Chomsky. La sintaxis es consecuencia de la habilidad para calcular trayectorias y distancias. En términos cotidianos, el lenguaje es el subproducto de nuestra puntería o habilidad para lanzar piedras, después lanzas, flechas, etc., para alejar a nuestros predadores naturales. Por este motivo no debe sorprendernos, y no es problema de la psicolingüística cognitiva, que las personas digan incoherencias, información errónea, mentiras, etc. La afirmación de que hablando se entiende la gente no tiene absolutamente ningún sustento científico, desde el punto de vista de la psicolingüística cognitiva. La comunicación precede al lenguaje, o sea, para comunicarse no hace falta lenguaje. Los neandertales se comunicaban, los perros se comunican entre sí, los gatos se comunican con otras especies, etcétera, etcétera. O sea que la organización actual, o sea, es muy difícil hoy pensar la sociedad sin el lenguaje y sin comunicación, pero entendamos que la sociedad actual es consecuencia del lenguaje, no de la comunicación, ¿sí?
O sea, son nuestras mentes las que hicieron construir casas, no que yo hablara con el vecino. ¿Mm? Los lobos no tienen ningún problema para cazar colectivamente. Bueno, no vamos a empezar a discutir especies, en todo caso lo vemos un poco después. O sea, la comunicación precede al lenguaje, no la necesita. Es más, caballos y yeguas, llega el momento del celo, no tienen ningún problema, hacen lo que tienen que hacer, se separan y no empiezan con que me dijiste, no me dijiste, que hoy, que ayer, que mañana, al final no te importo, qué es lo que ves en mí, nada. Son los seres humanos los que tenemos ese problema. El lenguaje trae un problema comunicativo.